Pero bueno, aparte es parte de La Fuga, que es una revista, es editor, una revista de crítica de cine, bueno, más que crítica. ¿Qué sería más que y no sé qué es más que crítica, pero bueno, hacen investigación realmente dedicada. Y bueno, no la queremos alargar porque queremos empezar. Así que bueno, pido un aplauso para él. Gracias. Hola, muchísimas gracias a Eloísa, al Museo del Cine y ahora se está transmitiendo, agradezco también a la Cineteca Nacional de Chile que también ayudó con algunos materiales que vamos a ver hoy día. Bueno, sí, efectivamente estoy acá presentando un libro que se lanzó anteayer en la librería del Fondo, un libro que se llama El pueblo en disputa, debates estético-políticos desde el cine de Raúl Ruiz, Glauber Rocha y Luis Ospina. Y bueno, mi tesis es un libro de mucha discusión, lo estuvimos discutiendo un montón y un poco busca precisamente darle una nueva mirada, ¿no?, al cine de los 60, 70 a partir de los cineastas un poco que quizás o han sido estudiados pero no lo suficiente en ciertos aspectos, o han sido abiertamente no estudiados. Y justamente a partir de estos documentos que van apareciendo, un poco con la distancia temporal que tenemos, nos ayudan a pensar quizás otros caminos, otras vías, otras líneas de trabajo que por ahí no se habían entendido del todo en la misma época, ¿no? O sea, un poco tratar de rescatar esto para pensar esa época desde otro lugar, y también qué nos pueden decir un poco sobre el presente. No sé, un poquito, ¿no?, por ahí la pregunta del libro, y también es un poco lo de hoy, de algún modo. Bueno, les adelanto, hoy día vamos a ver un corto inédito de Raúl Ruiz, que acaba de ser rescatado, fresquito. Es un corto que se llama Abastecimiento, del año 1973. Es un corto político de alrededor de 15 minutos. Eso es importante, y lo que voy a hacer ahora es tratar de enmarcar un poco qué es lo que vamos a ver y por qué es importante, ¿sí? Eso. Raúl Ruiz, para quien no lo conozca, es un cineasta chileno que estuvo muy activo en Chile entre el 67 y 68 hasta 1973. Ahí realizó una producción cinematográfica muy extensa que también nosotros estamos redescubriendo porque no lo habíamos visto del todo. Después del 73, este tipo se va al exilio en Francia, se mete, nadie sabe cómo, a los circuitos de producción artístico, cinematográfico del periodo, cae en ciertas, justo como en una línea de trabajo que hay allá que estaba financiando el Instituto Nacional de Audiovisual Francés, con una televisión como didáctica y experimental que estaba teniendo en la televisión. Él se mete ahí a producir documentales y empieza a hacer desde ahí también películas. Todo lo que hace ese periodo francés es muy prolífico y, perdón. No, si quieres que vayamos pasando. Como quieran, sí, podemos ir pasando. Te puedo ir diciendo, gracias. En ese periodo, hasta el 82-83, empieza a hacer películas ya de mayor producción en Francia. Esto es en Francia, después vamos a hablar un poco, vamos a volver acá. Y evidentemente llega a ser más de 100 películas, ¿no? Y en ese momento, en el 82-83, se vuelve un cineasta importantísimo, canónico, con portadas en revistas de Cahiers du Cinéma, en fin, con algunas películas muy importantes en la discusión en ese momento del cine de autor, como puede ser Las tres columnas del marinero, ¿no?, o La hipótesis del cuadro robado, entre otras. Bueno, un cineasta bastante fenomenal, quien lo conozca, lo digo porque si no lo conocen, igualmente yo lo comento. Y bueno, durante todo este tiempo, 80, 90, es bastante prolífico, hace un montón de películas, muy barroca, con mucha experimentación, ¿no? Logra entrar al circuito, ¿no?, de primera línea francesa, incluso haciendo la adaptación de En busca del tiempo recobrado, lo cual, bueno, para los franceses que un exiliado chileno haga una película, bueno, es muy importante. Y después empieza un periodo como de decantación y de mayor exploración, y también de películas que empieza a volver a Chile y hace películas en Chile, tiene un último periodo de películas chilenas. Y empieza también a hacer películas con Portugal, con otros lugares, ¿no? Bien, nosotros hoy día vamos a hablar específicamente del periodo chileno, y el primer periodo chileno, que es el que dura un poco, en realidad, en el Ruiz de la Unidad Popular, que es el que vamos a enfocarnos hoy.
Estos son los largometrajes que hizo más o menos en el primer periodo chileno. Y lo que es interesante es como un poco la diversidad. Algunas de estas están en YouTube, todavía se encuentran, nadie dijo nada, la colonia penal, qué hacer. Tres Tigres está en la Cinemateca francesa, en la Cinemateca de la página Cinemateca francesa, en muy buena calidad. Palomita Blanca creo que también se encuentra por ahí. Realismo socialista, está todavía una copia en mi pieta, pero recién salió una nueva versión. Ahora voy a comentar un poco de eso. Para el caso chileno, bueno, Ruiz comienza hacia los 50, siempre él tiene su relato mítico de que fue hijo de un marinero, ¿no? Y todo el tema del mar, los viajes, en fin, la literatura, le encantaba. Y él comienza muy joven, tipo 18 años, como niño genio. Poco el mito de origen dice que este tipo iba a escribir 100 obras de teatro en un año. Y bueno, se mete con un grupo de escritores del periodo, Jorge Díaz, entre otros, y entra un taller literario, empieza por el teatro, más bien él empieza a hacer teatro, pero él está muy interesado en ese momento en el modernismo y particularmente en Beckett, el teatro del absurdo me parece que es algo importante para él. O sea, la formación primera es muy modernista. Cuando digo modernista, quiere decir que es una literatura, una escritura, ¿cierto?, que busca romper las convenciones, sobre todo, ¿no?, de la literatura clásica, el teatro clásico, y busca experimentar más con el lenguaje. Eso le interesaba a él en ese momento. Entonces, su primer cortometraje tiene mucho de Samuel Beckett, que es el del 63, lo vamos a ver un ratito también, un fragmento chiquitito, que es La maleta, y hace este corto que estuvo perdido todo este tiempo, medio expresionista también, medio absurdo, y se perdió. Y esta película, la rescatamos en Chile un poquito antes de su muerte, en 2010-2011 se pudo rescatar y un poco ver lo que estaba pensando este tipo en el 63, lo cual, por ejemplo, hablando de Toro Nilsson o quizás el cine de los 60 acá que se estaba haciendo, estaba en bastante diálogo con eso, o sea, estaba muy cerca de lo que estaba pasando acá en el sentido de los lenguajes que le quería explorar. Después también se da por perdida su primer largometraje, que es El tango del viudo y su espejo deformante, por todos esos años perdidos, también una película que he dejado sin terminar. El 2020 lo toma la viuda de Ruiz, que es Valeria Sarmiento, y hacen una versión y también rescata esta película, también perdida, también un poco, yo diría, intimista, romántica, surrealista, bastante particular. Y es recién en Tres Tigres, es la única película que en rigor en este periodo del 60 es una película que logra tener un estreno, que logra tener un impacto, que logra circular. Es una película fantástica, la verdad, me encanta, todavía cada vez que la veo me sigue gustando. Una película muy importante para Chile, porque es una de las 3 películas que a fines de los 60 digamos que lanza el nuevo cine chileno en ese momento, ¿no? En ese momento, Valparaíso, mi amor, es una película de Aldo Francia, El Chacán de Nahuel Toro, que quizás a alguien le resuena, ¿cierto? Bueno, de Miguel Litín. Y la tercera es Tres Tigres, cada una en una variante de un realismo medio documental, medio neorrealista, cada una en una variante muy distinta de esto. Y Tres Tigres es muy particular, tiene mucho de la nouvelle vague francesa, ¿no? de las cámaras sueltas, de personajes que un poco improvisan. Son 3 personajes que están, la verdad, en la ficción, me imagino, borrachos toda la película. O sea, es un poco, es como este delirio de estos 3 personajes que van y vienen con una cámara que los sigue bastante libre y un lenguaje también coloquial bastante particular que ya vamos a comentar también. Esto es hacia el 68, en el 69 se hace el Festival de Cine de Viña, que es muy importante para el movimiento de nuevo cine latinoamericano del periodo. Va la gente de acá también, va Solana, va Guetino, ¿no? Van un montón, van los brasileños, y se hace como un gran manifiesto, ¿no?, del nuevo cine, del tercer cine, el cine político, el cine militante, pero Ruiz ahí medio que marca una distancia y dice, no, yo me voy a la sala al lado que quiero hablar de cine, los que quieren hablar de política se quedan acá. Así estaba, no es que no le interesara la política, pero ahora vamos a eso, bien. Y después... eso es como mítico, ese como corte que le hacen, no, yo no quiero saber nada de esto. Y entonces están los que van a hacer cine político, militante, y Ruiz dice, no sé si me compro todo, o sea, me salgo un poco y seguiré discutiendo. Y discutió un montón, dio un montón de entrevistas, discutió sobre esto un montón. Lo estamos también descubriendo ahora. Y después viene el periodo de la Unidad Popular y el ascenso de Allende,
Que ahí eso es lo nuevo, o sea, eso es un poco lo que estamos ahora todos un poco conociendo de vuelta, ¿no? Que el tipo ahí, medio que se puso a hacer todas las cosas que había pensado antes en el cine de los 60, tiene que ahora ponerlas a prueba en un nuevo momento, que es el momento de la unidad popular y el periodo allendista. Bueno, eso es lo llamativo, porque no... ¿Qué hace? Bueno, el tipo era militante socialista, está por supuesto a favor del proceso, no es una persona de derecha, digamos, es un cineasta de izquierdas, que quiere hacer un cine político, de algún modo, a su manera, pero está en otro momento que era distinto al 68. Bien, entonces empiezan todas estas películas, se empieza a hacer ¿Qué hacer?, que es una coproducción internacional con plata de los gringos, Saul Landau metido ahí, y hace una película como de 3 direcciones, con 3 miradas muy distintas entre ellas, de la cual Ruiz sale medio desencantado y dice, no, estos gringos quieren hacer una película media for export, y yo quiero hacer una película sobre Chile, lo que está pasando, en fin. Y empieza a hacer varias películas, entre medio, como pudo, con el vuelto del pan, como decimos, algunas las termina, otras no, perdidas muchas copias, van apareciendo. Tiene La Colonia Penal y Nadie dijo nada, una variante un poco más fantástica. La Colonia Penal es una adaptación de Kafka sobre una suerte de isla donde hay un dictador. Nadie dijo nada, vuelve un poco al tema del realismo de Tres Tigres, son 3 o 4 personajes que también andan en la noche, son poetas, es una película sobre el mundo de los poetas en Chile, que es como parecido al infierno. Y Nadie dijo nada, pero también tiene una variante fantástica, aparece el diablo, en fin, es muy jugada la estética. Y después empieza una cosa mucho más política, la expropiación, que es una lectura que él hace del tema de la reforma agraria, pero también atravesado por la ficción fantástica, donde termina dando vuelta un poco la cuestión de la reforma, porque son como que son los propios campesinos los que no quieren la reforma agraria. Es todo un tema, es una paradoja, una contradicción al interior de una pregunta, y no sobre cómo se llevan a cabo las transformaciones más estructurales. El realismo socialista, el 73, que estaba perdida, que circuló una copia en el 80, y que el 2023 recién se termina con, nuevamente, La viuda de Valeria Sarmiento y el grupo Poetastros, que hace una versión, supuestamente la definitiva, ¿no?, de esta película, que es el retrato interno de la unidad popular. O sea, el retrato desde la ficción, una mirada sobre el proceso. Una película fantástica, y si apenas la puedan ver, bueno, ojalá el capítulo de mi libro está dedicado a esa película. Y Palomita Blanca, que iba a ser la película como más comercial que iba a sacar, que estaba con música de los Jaivas, era una adaptación de un folletín, de una novela amorosa, un melodrama de Palomita Blanca, de Enrique Lafourcade, que buscaba hacer el retrato de la juventud de la época, y que era así, como que tenía todo para ser un gran éxito, y vino el golpe y no la logré estrenar, lo mismo que el Realismo Socialista, no la logré terminar, y recién Palomita Blanca se estrena en el 92, 1990 de vuelta a la democracia. Bien, ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, maestro, otra diapositiva. Eso. Y después tiene otros cortometrajes y peliculitas chiquititas que al parecer hace otro tipo de cosas, documentales didácticos y películas militantes, ¿no? Como, por ejemplo, ahora no lo noté, pero una que se llama Ahora te vamos a llamar hermano, que sí está liberada. Estas están perdidas, y se acaba de recuperar Abastecimiento, que es una película militante del proceso. La próxima, por favor. La próxima diapositiva. Gracias. Bien, bien. Todo se ha ido conversando y ahora voy a tratar de un poquito más rápido, pero se ha hablado de distintos momentos del cine de Ruiz en este periodo chileno. Él creó en sus entrevistas, en su discusión, un concepto que le llamó cine de indagación, ¿no?, que era un cine que buscaba precisamente, ¿no?, explorar la realidad e ir un poco más allá de lo evidente, ¿no? Con eso ocupaba una suerte técnica, ¿no?, de improvisación, de juego con los actores. Y a él también le interesó mucho la indagación, se puede entender como indagación cultural y indagación identitaria también, y indagación cinematográfica, las 3 cosas. Yo creo que están las 3 cosas metidas ahí. Y él le interesaba mucho también en este momento un concepto de resistencia cultural. Resistencia cultural, él entendía
no la resistencia épica de la no estamos resistiendo y bien, no, sino que más bien una resistencia más furtiva, más cotidiana, que tiene que ver con los hábitos más profundos de la ritualidad. Ejemplo, estos tipos del Tres Tristes Tigres son todos unos oficinistas que tienen que cumplir ciertos objetivos, pero en realidad en los tiempos libres se van al boliche, se van a tomar un trago. Como que él dice, ahí hay algo que le interesaba indagar sobre la identidad chilena, ¿no? Entonces todas estas preguntas tienen que ver mucho con lo que él llama la resistencia al programa, la resistencia un poco a la modernidad, un poco también, ¿no? A la modernidad y que seamos súper funcionales. Bueno, él decía que hay algo que este chiste, este folclore, esta línea como media torcida que hay en Chile, como que un poco le interesaba bastante, ¿no? Esto le llama resistencia cultural, y eso es lo que está tratando de observar este tipo en el marco de la cultura chilena. O sea, de qué manera la cultura de base, de algún modo, lo que está en la vida cotidiana, resiste un poco lo que viene de afuera como programa, institución, norma, regla, ley, todo eso. Eso le interesaba, esa tensión, ¿no? Como qué pasa ahí. Bueno. Se habla de este primer momento, se habla de este segundo momento. Sergio Navarro, alguien que escribió un libro sobre él, habla de este segundo momento de cine del proceso, donde está la parodia, pero yo diría también la militancia, donde está esa contradicción entre la indagación cultural y el apoyo, ¿no? Y vamos a ver que la película que vamos a ver tiene harto de apoyo político, ¿no? De apoyo político. Y un poco el periodo posterior, que trabaja, él dice, con la postindagación, con la distopía y con el fin un poco del proyecto, ¿no? Y ahí hay una película más o menos famosa en Chile, que es una película del exilio, de la primera película, no es la primera, pero es la película que cierra un poco el ciclo chileno, que se llama Diálogos de Exiliados, donde este tipo hace un retrato bastante duro, ¿no? Del exilio chileno, no desde la idea del sufrimiento y del cineasta que está ahí sufriendo, los intelectuales, sino más bien hace una mirada crítica, ¿no? De los intelectuales exiliados y un poco la posición que tienen, ¿no? Eso le valió el odio por mucho tiempo de muchos intelectuales de izquierda que estaban en el exilio, porque no les gustaba cómo los retrataba efectivamente, no los ponía como víctimas, ¿no? Los ponía como de otro lugar. Bien, ahora sí, vamos a seguir en la siguiente. Raúl Ruiz, esto también lo estamos descubriendo hace poquito. Raúl Ruiz, durante la Unidad Popular, comentó cosas, dio entrevistas, y él fue ordenando un poco las cosas que él buscaba hacer. ¿Y qué es lo que buscaba? Se buscaba hacer durante la Unidad Popular. Bueno, y él dice, yo diría, o sea, esto es lo que pensaba, ¿no? Él trataba, no por un lado había un activismo cinematográfico de talleres. Efectivamente se hacían unos talleres donde desde Chile Films se buscaban hacer un cine colectivo, talleres, ¿cierto?, de formación obrera, capacitación, podríamos decir también, pero a partir de ejercicios prácticos y didácticos que efectivamente se llevaban a cabo. Un cine a la vez, ¿no?, de apoyo a las líneas de gobierno, es decir, un cine súper didáctico y de apoyo a las... Ahí, de esas rescatamos dos en Chile. Ahora te vamos a llamar Hermano, que es una película que buscaba difundir una ley que devolvía las tierras a los mapuches de Allende, ¿no? Y es una película que está liberada, que la rescataron se llama El de Ritrovato en Bolonia, esa la rescataron ahí, claro. Y la otra que se rescató, que es Abastecimiento, que ya vamos a comentar. Y por último dice un cine de expresión propiamente tal, un cine expresivo, un cine, podríamos decir, más de autor. Todo esto dialoga bastante con el manifiesto del tercer cine de Solana Guetino, donde él también habla del primer cine, el segundo cine y el tercer cine. Bueno, aquí hay como una contestación a esto, una pregunta sobre esto. Y acá es interesante porque esto es una de las ideas que a mí me interesan un poco de Ruiz en este periodo, que dice, él veía estas tres instancias de cine, el expresivo, el activista, ¿no?, y el de apoyo, propaganda, como dialogando entre sí, no contradiciéndose entre sí, ¿no?, como una suerte de forma o sistema de producción interrelacionado, ¿no?, donde las cosas estaban más bien en relación. Y dice, de este modo, el cine militante y de expresión no solo son compatibles e igualmente válidos, sino también interdependientes, ¿no? Buscaba más bien, y esto lo comenta, yo creo, como contestando un poco la idea de la totalización política del tercer cine, ¿no?, que solamente hay una forma de entender el cine político y no más bien entender esta confluencia un poco de los modos de producción que pueden enriquecerse más. Igual esto lo está discutiendo el 72, 73, pensando en el 68,
Pero Solanas, por ejemplo, y el cine están haciendo otra cosa, ya están haciendo un cine más poético incluso, ¿no? Pero bueno, en ese momento era la discusión. Bueno. Y algo que le interesa mucho sobre este cine de indagación político es que lo entiende como un cine que busca conocer la realidad que se quiere transformar. Eso también me pareció importante sobre algo de las citas de ese momento. Y ahora, si quiere, mostramos la última diapositiva. No, esto es el comentario que él hace sobre los cines que estaban haciéndose en la Unidad Popular. Un cine de consumo, un cine de apoyo a la Unidad Popular y un cine propiamente político. Eso es como lo que comenta un poco lo que se estaba haciendo efectivamente, ¿no? Y ahora la última, que hay una cita, creo, que está media mal copiada, pero se copió. Eso, bueno. Y esto es interesante porque habla un poco de cómo funcionaba la no lógica de producción durante la Unidad Popular, que era un caos realmente en términos de proceso. Entonces puedo decir que durante el gobierno de la Unidad Popular estuve casi todo el tiempo cesante, que no se dieron condiciones de trabajar, salvo en los últimos meses. Puedo decir que nunca me faltó trabajo, que estuve metido en más de 20 proyectos, que hice 6 largometrajes y 4 cortos. Nunca faltaban los compañeros entusiastas que tenían presupuestos desviables a disposición, ni tampoco faltaba gente dispuesta a trabajar gratis. O sea, ese era el no sistema de producción con plata que venían de otro lado, que no sé qué, con amigos como con amigos que estaban filmando. Pero que no había una organización, no había una orgánica, o sea, era como un sistema bastante caótico de producción, y que no había una organización que centralizara efectivamente las muchas iniciativas, ¿no? Que cada cual iba realizando, cómo, cuándo y dónde podía, y que nadie se opuso a que nosotros mismos inventáramos esa organización central. Pero es difícil el papel de comisario. Bien, poco eso creo que la cita comenta muy bien como la lógica por un lado WP, el caos, y este tipo que está filmando a contramano y como sea. O sea, haciendo películas de apoyo, con algunos fondos, la plata de acá que le entra la usa para hacer otra película. Bueno, y así logra hacer en 4 años, 3 años, 6 largometrajes y más de 20 cortos. O sea, es una locura. De lo que hemos rescatado, algunos poquitos, ¿no? Algunos poquitos. Bien, ahora sí podríamos ver algunos fragmentos. Quizás podríamos, no sé cómo estamos de hora y de tiempo. ¿Cómo estamos? Tenemos tiempito para... ¿De realismo decís o...? No, podríamos ver las otras, podríamos ver, por ejemplo, un poquito de La Maleta y un poquito de diálogos de Tres Tristes Tigres, sí. Que pueden ser un ratito, ¿no? Como sí, 3 minutos, 4 minutos cada uno, sí. La Maleta es la del 63, que le digo que es como muy previo al tema más del realismo propiamente... O Tres Tristes Tigres, la que quieran, realmente me... Esta es la maleta, un ratito. Si quieres la adelantas un poquitito, así como minuto 3. ...63. Este es el primer corto rescatado, ¿no? Hace el 2010, que se estaba sin sonido, entonces Ruiz le hace un sonido, ¿no? Si quieren la adelantan un poquito, el minuto 2 más o menos. Bien. Es sin sonido, pero tiene postproducción del 2010. Y como les decía, esto es como una variante quizás más expresionista, más surrealista de lo que estaba haciendo al inicio, ¿no? Al inicio.
Ah, ah, ah. Sí. Luego por ahí, si quiere mostramos la siguiente, que es Tres Tristes Tigres. En un fragmento chiquitito, no sé, ahora vamos a ver un corto completo, pero esto es solo para mostrar, ilustrar un poco lo que estaba comentando previamente. Tres Tristes Tigres, agradezco. Y acá vamos a ver esta variante más neorrealista, quizás más de cine de indagación propiamente tal, que es lo que estamos comentando. ¿Está tres Tristes Tigres? Anda celebrando. ¿Algo le expliqué? Quizás, pero quién sabe quién. ¿No le pusiste atención? Bueno, esto es una tríada de personajes, ¿no? Está Rudy, que es el jefe, ¿no? Está ella, que es la hermana. Bueno, está este personaje, no recuerdo cómo se llama, Tito, personaje masculino, y ella es la hermana de Tito. ¿Por qué no? Si yo conozco Quizás una suerte de triangulación, ¿no? Medio de poder también, porque Rudy es como más, es un jefe autoritario y de una capa media como más alta, ¿no? Y este Tito es como más de clase más popular, digamos, ¿no? Y una relación permanente de usufructo, de violencia también de parte de Rudy al subalterno, ¿no? Mamá, ¿me oíste? Ah, Compañero. Iba a poner una parte de la película. Compañero. ¿Verdad? 7:30. Adelante. Un proyecto de la noche. Son buenas las 10, así que. o sea que es muy tarde. Por eso mismo. Bueno, la noche, ¿no? Los bares, estos bares un poco perdidos en la ciudad. Los bares son como un espacio de otredad un poco, ¿no? Donde estos personajes se pierden bastante, ¿no? Y es como otra vía, una vida paralela, ¿no? La nocturna, la del bar, ¿no? ¿Por qué? Estás mirando por el espejo. Sí, Gilón. Yo estoy por encima. De este lado del plato hay un gusto contrario al del otro. Esa es la ciencia. Los mariscales, sopa de mariscos, ¿no? Todavía no sé. Al principio un poco pensador. Claro, si uno queda triste, pero se acostumbra. Oye, ¿qué hora es? Demasiado temprano. Bueno, ¿Se puede mostrar con la mitad blanca? ¿Cómo cierra? ¿Cómo lo ves? Sí. Sí, pero un poco. Y te puedes sacar un poquito, si no lo pongo yo. Ahí está. Amigo mío, estoy aquí porque así es la vida. Usted tiene eso. ¿La quiso abrir? ¿No? No, no la... no. Bueno, si no tiramos abastecimiento ya. Ya está, mostremos abastecimiento, si no, listo. Bueno. Bien. No, esta parece que palomita no se pudo leer. Bien, entonces son dos botones chiquititos. Y
Y lo que sí vamos a mostrar ahora entonces es el corto abastecimiento del 73, que es esta película, podríamos decir, más didáctico-política, ¿no? Vinculada al proceso, ¿no? de la Unidad Popular y las medidas políticas del gobierno. Esto está marcado en un momento bastante delicado. Digamos que el proceso allendista, esos 3 años fueron muy intensos políticamente, más o menos lo que están viendo acá, pero digamos con otras fuerzas, digamos. Pero en el sentido de la presión que ejercen los grupos económicos, ¿cierto? Y los poderes fácticos, ¿cierto? Para tensionar un poco las medidas que iba tomando el gobierno, distintas de ellas. Una de ellas fue precisamente el rumor, el mito del desabastecimiento, ¿no? ¿Y qué ocurría con eso? Entonces, el Ruiz contrapone, ¿no? Por un lado, un poco el discurso de la calle, ¿no? Con el discurso institucional, ¿no? Que es va a aparecer un ministro hablando y todo, pero lo hace con una técnica interesante, documental, va como buscando la contraposición de puntos de vista, y que recuerda bastante también a Jean Rouch, ¿no? Este tipo estaba viendo el cine de Jean Rouch en ese momento claramente, ¿no? Y es sumamente interesante, ¿no? En términos para pensar si es que el cine político en este momento y periodo de la Unidad Popular. Se los dejo con abastecimiento, con abastecimiento, eso, para que la comentemos después.